Y el tema que vamos a tocar es sobre la fluidoterapia intravenosa en el perioperatorio. Vamos a dividir este tema en estos tres puntos principales. Vamos a tocar algunas generalidades, después nos vamos a enfocar en el ambiente perioperatorio, cómo es la fluidoterapia en el ambiente perioperatorio. Y al final veremos cuáles son los mensajes más importantes para llevar a casa. Siempre me gusta ilustrar cada tema con un caso clínico. Este fue un caso clínico que tuvimos hace un par de años. Es un paciente masculino de 72 años, único antecedente, hipertensión arterial. Y consulta porque tiene 3 días de estar con dolor abdominal. Llega a servicio de emergencias, le hace primero una radiografía simple de abdomen. Ven que todavía en ese entonces utilizaban la radiografía de celuloide y no se encontró mayor alteración, pero el paciente se veía con franco ataque al estado general. Así es que le tomaron otra radiografía, pero con el paciente sentado. Y se observa claramente cómo hay aire libre subdiafragmático. Entonces, este paciente, 72 años, con dolor abdominal, se le encontró en la radiografía de abdomen aire libre subdiafragmático. Y aquí claramente se ve que tiene aire libre subdiafragmático en ambos lados y se decide llevar a sala de operaciones inmediatamente. Pero el paciente realmente estaba mal, porque cuando llegó a sala de operaciones, él fue una cirugía de emergencia. Estaba con una presión de 70/46. Así fue como lo recibí en sala de operaciones. Y este paciente, después de la laparotomía, el diagnóstico fue una enfermedad diverticular, una diverticulitis perforada. Observe que el paciente en recuperación estaba completamente chocado. Esto que vemos acá es el moteado perirotuliano. Es un signo clínico de mal pronóstico. Y esto, inclusive si uno lo examina con un poco más de cuidado, llega a abarcar hasta la mitad del muslo. Esto se puede clasificar de acuerdo al grado de extensión como el score de moteado. Esta es la referencia y básicamente se divide en 5 categorías. 1, si tiene tamaño de una moneda. 2, si compromete toda la rodilla. 3, si se extiende más allá de la rodilla, pero sin llegar a comprometer más de la mitad del muslo. 4, si se extiende más allá de la mitad. Y 5, si llega hasta la ingle. Este paciente tiene un score de moteado de 3. Entonces, se enfocó primero mediante la fluidoterapia y soporte vasopresor. Los cristaloides son de primera elección en el soporte hemodinámico y según la campaña sobreviviendo a la sepsis, se debe de utilizar un bolo de 30 cc por kilogramo. A este paciente le pasamos 2 litros de solución salina, 2 litros de solución salina. Sin embargo, no hubo mayor mejoría en cuanto a la presión arterial. Esta primera fase de enfoque es siguiendo los lineamientos de la campaña sobreviviendo a la sepsis. Estas guías recomiendan de que pasemos 30 cc por kilogramo en las primeras 3 horas. Bueno, completamos los 2 litros de rigor de los 30 cc por kilogramo y claramente el paciente persiste con shock. No se ha empezado la mejoría y este paciente entonces está con el diagnóstico de un shock séptico. Entonces aquí nos planteamos la pregunta, ¿vale la pena ponerle otro bolo? Si ya le hemos puesto varios bolos que sumados tiene un total de 2000 mililitros. Entonces ahí es donde entra la importancia del tema de la fluidoterapia en el perioperatorio, porque se parte de 4 supuestos para la resucitación hídrica del paciente en el perioperatorio, que como está en ayuno, entonces están los pacientes deshidratados, que además cuando pasa el bisturí expone las cavidades y hay grandes pérdidas insensibles. Además, durante la manipulación se edematizan los tejidos y esta extravasación tiene que sustituirse de forma generosa. Por el otro lado, se tiene la idea de que la hipervolemia solo causa daño de punto de vista estético y no de punto de vista orgánico, que de todas maneras, si se nos va la mano, los riñones hacen su trabajo. Pero estos supuestos tienen asidero desde la época de la guerra de Vietnam, cuando muchos de los conceptos parten de lo que es hospital de zonas militares y luego se extrapolan al ambiente civil. Y es así como desde la guerra de Vietnam
nos acostumbramos a una fluidoterapia generosa, muchas bolsas de soluciones parenterales y muchas veces sin considerar ni siquiera el contenido o la composición de estas soluciones. Y es la razón por la que muchos de esos pacientes al día siguiente empieza a edematizarse, llegando en algunos casos a extremos como esto. Y esto, dichosamente, ya casi no se ve. Hace mucho tiempo que no veo esta situación, pero eran los llamados puntos de retención. O sea, cerrar el abdomen a como dé lugar y para evitar que la sutura corte los bordes de la herida, entonces se pone estos pequeños tubitos de sonda de Foley y se utiliza sutura de muy grueso calibre para tratar entonces de cerrar a como dé lugar. Obviamente esto se asocia con mayor morbimortalidad, pero tenemos que ver el otro extremo, que es qué pasa con el paciente que está gravemente deshidratado. Un paciente con un signo de pliegue como este caso, probablemente tampoco le va a ir bien. Entonces, aquí partiendo de la premisa de que la verdad está en punto medio, esto es la filosofía cartesiana, tenemos que ver cuándo la fluidoterapia es beneficiosa y cuándo la fluidoterapia es dañina. Entonces, a continuación vamos a hablar sobre la fluidoterapia en el perioperatorio. Previamente ya les había compartido esta publicación. El autor es el doctor Manu Malbrain. Él es una autoridad mundial en lo que es la fluidoterapia. De hecho, tiene una página exclusiva donde se dedica a la fluidoterapia y se denomina la Academia Internacional de Fluidos. Esta es la publicación de Annals of Intensive Care del año 2020. Es una publicación clásica. Y básicamente nos recuerda de que cuando vamos a prescribir fluidoterapia, hay que pensar de que estamos poniendo un medicamento, una droga. Y como droga que es, tenemos que ajustar la dosis, la duración y en caso de que ya no lo necesita, suspender o disminuir la dosis. Esto se aplica en el caso, por ejemplo, de los antibióticos, pero los fluidos también debe cumplir estos 4 estándares, es decir, los 4D de la fluidoterapia. Eso es mnemotecnia, 4D de la fluidoterapia, que es una droga que debemos establecer la dosis, también incluir la duración y la fase de deescalación. La fase de deescalación. Si con costo asumimos de que los fluidos son drogas, muchos de estos otros parámetros, la dosis, la duración y la deescalación, nos descuidamos y es cuando aparecen los efectos secundarios. Entonces, la primera D, droga. De hecho, los fluidos parenterales son las drogas más prescritas. Son las drogas más prescritas. Un paciente puede que no esté recibiendo heparina, puede que no esté recibiendo cefalotina o un analgésico, pero los pacientes hospitalizados en su prácticamente totalidad tienen una vía intravenosa y por ahí entonces entrarían estos medicamentos y como tales debe tener indicaciones, contraindicaciones y estar pendiente de los efectos secundarios. Observe que cuando nosotros entramos a EDUS, si ponemos soluciones, nos sale cientos de opciones. Entramos acá, solicitud de farmacia. Esa es la captura de pantalla de lo que nosotros vemos en EDUS. Y acá, por ejemplo, puse solución balanceada. Vamos a ver qué es lo que sale. Y nos sale esas 3 opciones. Solución electrolítica balanceada, solución electrolítica balanceada y solución salina balanceada. 3 opciones. La que nosotros utilizamos es esta opción, solución electrolítica balanceada. Entonces, observe que si aparece en la lista, significa que son medicamentos. Bueno, más allá, si aparece o no aparece en la lista, igualmente se trata de medicamentos. Entonces, acá la primera idea. Los fluidos intravenosos son las drogas más prescritas para los pacientes hospitalizados. Para ilustrar de que muchas prescripciones, aquí por ejemplo en sala de operaciones está este mueble, este anaquel, y aquí le pusieron cualquier cantidad de bolsas de solución salina. Y como pesaba tanto, llegó incluso a pandear esta pieza de metal. Y le pusieron así, de forma muy ingeniosa, un palo de escoba para sostener. Y así como está, un par de días después, tomé otra foto, como que se vende como pan caliente. Todas las bolsas se han ido. Y después, inclusive, solo quedó esta bolsa. Y al día siguiente me lo encontré así todo repleto, todo bonito, otra vez. Entonces son
las soluciones parenterales como panes calientes. Se utilizan muchísimo. Y obviamente debe tener una dosis. Y como decía Paracelso, la dosis hace al veneno. Y para que la dosis lo tengamos bien claro, tenemos que establecer cuánto tiempo y a qué velocidad vamos a administrar estas soluciones. Pero en cuanto a la dosis, realmente ahí donde surge la gran cantidad de las controversias, de que no hay una talla única, no hay un valor fijo, como por ejemplo con muchos medicamentos que uno generalmente los dosifica con base en el peso corporal, ya sea el total o el ideal. Pero en el caso de los fluidos es mucho más controversial, mucho más subjetivo. Entonces, por eso tenemos que recordar de que la tercera D de las 4D es la duración. Duración. Entonces, el inicio es bastante más claro. Creo que haciendo un recordatorio, probablemente no nos queda mayor duda de cuándo empezar la fluidoterapia, pero cuándo parar, cuándo desescalar, cuándo del todo finalizar o eliminar. Ahí donde existe controversias. La última fase, que es la fase de desescalación, es la fase olvidada por todos. Y esta fase de desescalación es como que el cirujano, después de realizar el procedimiento, se le olvide quitar los puntos. Debe completar su acto quirúrgico con una fase que es ya retirar la sutura. Entonces acá tenemos que recordar que hay dos extremos. La deshidratación es mala, pero la sobrehidratación es peor. Esto es donde más frecuentemente vemos la sobrehidratación. Para evitar la sobrehidratación, tenemos que pensar de que no solamente estamos metiendo agua, también estamos metiendo electrolitos. Y hoy en día, cuando se utiliza grandes volúmenes de soluciones parenterales, se recomienda que la solución salina al 0,9% sea sustituido por soluciones balanceadas, porque eso tiene mucho menos alteración en la homeostasis del extracelular, porque tenemos que recordar de que ahí no solamente estamos metiendo agua, sino que estamos metiendo electrolitos y esto puede alterar el equilibrio ácido-base. Por ejemplo, la solución salina, hay mucho sodio, 154, pero muchísimo cloro y el cloro es el principal responsable de los efectos secundarios de las soluciones mal llamadas suero fisiológico. Primero, no es suero y tampoco es fisiológico. Es inclusive una solución bastante antifisiológica porque es agua con sal. Creo que a ninguno de nosotros se nos ocurre de que si tenemos sed, vamos a tomar un poco de agua y le echamos una cucharada de sal para quitarnos la sed, para hidratarnos mejor. ¿Y por qué? Porque cuando utilizamos soluciones compuestas por iones fuertes, entonces este es un concepto muy importante. Tenemos que sumar todos los iones fuertes, cationes y aniones. Esta suma incluye cationes como sodio, potasio, magnesio y calcio. ¿Y cuál es el anión? Es el cloruro. Esto debe ser de al menos esta diferencia. El ion fuerte es 40 a 42 miliequivalentes. Y si utilizamos soluciones que tenga una diferencia de ion fuerte mayor que la concentración de bicarbonato plasmático, va a causar alcalosis. Si la diferencia de ion fuerte es menor que la concentración de bicarbonato, va a causar acidosis. Bueno, toda esta presentación se lo voy a compartir porque este concepto quizás puede agarrarlo desprevenido porque es un poco tedioso de explicar, pero vamos a simplificar de la siguiente manera. Hágase de la idea que tenemos cloruro de sodio a 0,9%. Esta mal llamada suero fisiológico. En realidad debe llamarse solución salina al 0,9%. Tiene 154 de sodio, 154 de cloro y cuando hacemos la resta, la diferencia de ion fuerte es de cero. ¿Cuál es el impacto sobre el pH del plasma del paciente? Pues sencillamente, si la diferencia de ion fuerte es menor que la concentración de bicarbonato, que en condiciones normales está entre 20 a 25, va a causar acidosis. O sea, lo que vemos es después de varios bolos de solución salina, vemos que causa una acidosis metabólica hiperclorémica. Es cuando deja a todo el mundo perplejo, que un paciente con acidosis persistente, pero parece que el shock ya ha salido, pero el paciente sigue acidótico y con un cloro de 111, 112.
Bueno, esto es la acidosis metabólica hiperclorémica, causada ya no por la sepsis, sino causada por la solución salina al 0.9%. Esa es la razón por la que tenemos que acostumbrarnos a sustituir por soluciones balanceadas, como acá. Vemos que tiene mucho más tipos de o variedad de electrolitos. ¿Qué es el balanceo? El balanceo consiste en dar una solución que tenga una diferencia de ion fuerte lo más semejante a la concentración de bicarbonato. Entonces, la solución salina al 0.9% tiene mucho sodio y mucho cloro. Tiene una diferencia de ion fuerte de 0. Claramente, si damos varios bolos, va el paciente a tener una acidemia. Entonces, hay que quitar sodio, hay que quitar cloro y ¿con qué rellenamos para mantener la electroneutralidad? Tenemos que agregarle potasio, calcio, magnesio. Y el cloro le quitamos, pero le agregamos un anión que es el lactato. Y este acetato, cuando llega al hígado, se convierte en 2 bicarbonatos. Y esta es la razón por la que el acetato permite la alcalinización del plasma y amortigua un poco el cambio en el pH. Si nosotros utilizamos solamente solución salina, ese paciente va a quedar al cabo de 1 o 2 días siempre con una acidemia. Y entonces acá tenemos el acetato, que es esto. Esto se va a convertir en 2 moléculas de bicarbonato, causando la alcalinización del plasma, para evitar el molesto efecto de la acidemia metabólica hiperclorémica. Y existen muchas soluciones balanceadas. Realmente no vamos a entrar en detalle de cada uno. Desde el punto de vista práctico, en la Caja Costarricense de Seguro Social, lo que tenemos es la solución electrolítica balanceada que contiene acetato. Cuando contiene lactato, se llama la solución de lactato Ringer, también conocido como la solución de Hartmann. Bueno, entonces, este problema de la solución salina, en donde hay demasiado sodio y demasiado cloro, va a producir un efecto negativo, sobre todo el cloro. El cloro causa una contracción de músculo liso vascular y esto a nivel renal no es bueno. Y esta es la razón por la que en la actualidad el concepto que tenemos que llevar es que el uso de solución salina al 0.9% en volúmenes industriales puede disminuir el flujo sanguíneo renal. ¿Por qué? Porque causa vasoconstricción de la arteriola aferente. ¿Y esto por qué? Porque el montón de cloro, recordemos de que el problema está en el cloro. El montón de cloro induce a nivel del riñón, específicamente en el aparato yuxtaglomerular, la liberación de renina. Y la renina activa entonces los pasos subsecuentes del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y la angiotensina causa vasoconstricción. Entonces, disminuye el balance túbulo-glomerular y reduce la perfusión renal cortical. Y eso se ha observado sistemáticamente en las últimas publicaciones. Esta es una muy grande, el estudio SMART Trial, en donde compara las soluciones balanceadas contra solución salina. Y los autores encuentran que es preferible el uso de soluciones balanceadas. Este es el forest plot. Acá claramente se ve que el rombo se encuentra en el lado a favor de la solución balanceada y la dispersión no cruza la línea de neutralidad. Eso significa que es estadísticamente significativa. O sea, si presupuestamos de que un paciente va a tener que estar recibiendo soluciones en grandes volúmenes, entonces hay que switchar hacia soluciones electrolíticas balanceadas. Estas mismas publicaciones se han podido replicar en el estudio SOLVE-ED Trial, también comparando soluciones balanceadas contra soluciones salinas en el paciente no crítico. ¿Y qué fue lo que ellos vieron? Ellos vieron de que si utiliza soluciones balanceadas, mantiene una concentración de bicarbonato más estable en comparación con el grupo que fue manejado solamente con solución salina. Igualmente, en el grupo que recibió soluciones balanceadas, está en línea azul, a las 72 horas, a los 3 días, tuvo niveles más bajos de creatinina en comparación con el grupo de solución salina. ¿Esto por qué? Porque, como habíamos dicho, el exceso de cloro altera la hemodinamia intrarrenal y esto lleva a hipoperfusión renal. Entonces, para estos dos hallazgos,
a las 72 horas, a los 3 días, entonces tenemos que sentar prácticamente un mandato, una sentencia, que las soluciones balanceadas son mejores cuando utilizamos soluciones de mantenimiento. Por el otro lado, y eso en los pacientes quirúrgicos es bastante común, la hipoalbuminemia. Vemos acá albúmina por el suelo, 1.5 gramos por decilitro. Entonces, en estos casos, ¿cómo se debe de proceder? Sé que entre los cirujanos y en términos generales, entre todos los médicos, hay una buena empatía hacia la albúmina, porque tenemos la idea de que es algo muy costoso y que hay que hacer una tramitología para que lo despache. Hay que conseguir 20,000 firmas, pero realmente la albúmina hace cosas positivas, magia. Pues en estudios de metaanálisis, y hay uno también, el estudio Albios, se vio de que la albúmina, la hiperoncótica, al 20%, en realidad lo único que hace, y lo hace excelentemente bien, es que sube los niveles de albúmina, más no mejora la mortalidad. Así es que no hay razón para defender el uso sistemático de la albúmina, siendo además una droga bastante costosa. Y durante muchos años se ha conceptualizado de que los fluidos se mueven hacia adentro y hacia afuera del vaso sanguíneo, siguiendo la clásica explicación de la fuerza Stirling, que es básicamente la presión hidrostática intra y extravascular, y la presión oncótica intra y extravascular. Lo que pasa es que hay ahora un nuevo factor que se debe agregar a la ecuación, y es glicocálix. Glicocálix es una capa de carbohidrato que se encuentra en la membrana luminal de la célula endotelial. Y esta capa de glicocálix actúa como un modulador de la permeabilidad. O sea, es esta capa de glicocálix, si lo dañamos, las células endoteliales son mucho más permeables a los solutos y al agua. Consecuentemente, es un muy mal negocio dañar la capa de glicocálix. ¿Y cómo se daña la capa de glicocálix? Cuando utilizamos grandes volúmenes de soluciones salinas. Y esto se ha replicado con estudios en animales y también en seres humanos, que cuando se utiliza solución salina puede causar una disfunción endotelial microvascular, y esto se ha visto especialmente cuando utilizamos soluciones no fisiológicas, no balanceadas. Causa una disfunción endotelial. Vamos a ver acá en microscopía electrónica. Esto es lo que se debería de ver. Este es el grupo de control antes y después. Esto es con el uso de coloides o transfusión. Pero cuando se utiliza soluciones balanceadas en grandes volúmenes, también ven que se daña la capa de glicocálix. Y ni qué decir cuando se utilizan volúmenes excesivos que lleva a los pacientes a encharcamiento, se destruye toda la capa de glicocálix. Y la destrucción de la capa de glicocálix aumenta la permeabilidad y favorece una serie de fenómenos como por ejemplo translocación bacteriana. O sea, aumenta la probabilidad de sepsis. Y es que cuando se utiliza albúmina, la capa de glicocálix se altera poco. Vemos acá que la capa de glicocálix normal es de alrededor de 0.6 micrómetros. Cuando se utiliza plasma fresco congelado, prácticamente no se adelgaza capa de glicocálix. Con albúmina sí, y con solución salina, el lactato Ringer, los dos destruyen la capa de glicocálix. Y esto tiene una consecuencia, y es el aumento de la permeabilidad microvascular. Entonces, aquí es el grupo control, tanto albúmina como plasma fresco congelado causan menos alteración en la permeabilidad microvascular. En comparación con la peor de todas, la solución salina, la segunda peor es el lactato de Ringer, que es una solución balanceada. Entonces, a todas luces, utilizar grandes volúmenes de fluidos puede dañar la capa de glicocálix. Entonces, el mensaje que tenemos que llevar es que debemos proteger la capa de glicocálix. Y como vimos, la albúmina es la que se asocia con una mejor protección de la capa de glicocálix. Pero mucha gente pensará, bueno, entonces la albúmina es la octava maravilla del mundo, porque
tras de que resucita, expande y ahora no causa daño en la capa de glicocálix. Lo que pasa es que en los estudios grandes, el estudio más grande es el estudio italiano Albios, el estudio Albios, y en este estudio se vio de que a 90 días, 3 meses, el grupo randomizado de albúmina para mantener una albuminemia de 3 gramos por decilitro versus grupo resucitado con cristaloides, realmente las dos líneas de supervivencia de Kaplan-Meier son calco uno con respecto a la otra. Entonces, no hay diferencia entre albúmina y cristaloide en cuanto a sobrevida. Por aquello de que estemos pensando de que la albúmina es la octava maravilla. Inclusive, hay muchos pacientes que van a cirugía, sobre todo cirugía general, con hipoalbuminemia, inclusive con prealbúmina disminuida. Aquí es para hacer la acotación, prealbúmina no es el precursor de la albúmina, son dos proteínas diferentes. La prealbúmina se llama así porque en la migración electroforética es la que va por delante de la banda de la albúmina, pero son dos proteínas diferentes. La albúmina muchas veces baja más que un parámetro a tratar, es un marcador de que el paciente está peor. Consecuentemente, el incremento de la mortalidad en los pacientes con hipoalbuminemia no se corrige así nomás poniendo albúmina, porque de fondo es un paciente más enfermo. Bueno, entonces, ¿cómo procedemos con el tema este de la fluidoterapia en el perioperatorio? Entonces, hay que llegar a dos objetivos. Mantener el volumen sanguíneo circulante que sea el efectivo para lograr la perfusión orgánica sin causar el daño. Es decir, lo que debemos de evitar es esto, el efecto montaña rusa. Muchísimas pacientes son sobrehidratados y después cuando se da cuenta le empieza a secar como una pasa y lo deja en este efecto de montaña rusa. Entonces hay que llegar a un punto de balance entre los fluidos administrados y también los riñones ciertamente corrige una buena cantidad de las alteraciones, pero no corrige todas las alteraciones, porque los riñones son los que al final se encargan de eliminar agua y sal. Los riñones son buenos, son bastante bien entrenados para eliminar el agua, pero son, desde el punto de vista filogenético, muy malos para eliminar el exceso de sal. Entonces, mucho cuidado también con algunos conceptos muy arraigados, de que el paciente como va a estar en ayuno, entonces hay que darle solución de mantenimiento. Y además algunos que van a ser sometidos a cirugía digestiva necesita preparación intestinal, sangra pre y en el intraoperatorio, inclusive en postoperatorio. Y además, como hay inflamación, entonces hay que prescribirle grandes volúmenes de soluciones salinas. Pero vamos a ver con el primer mito, ayuno. ¿Es necesario reponer o dejar al paciente con una solución de mantenimiento tan arraigado, tan acostumbrado? ¿Por qué no tomar una vía venosa, dejar un sello de heparina y que no chorree nada por esa vía? Y es un concepto muy fácil de entender, porque cuando decimos, es que el paciente ha estado en ayuno, por ende está deshidratado. Pero la pregunta del millón es, ¿usted ha tenido lipotimia al levantarse luego de un ayuno de 8 horas? La respuesta cae por su propio peso. Entonces, no hay que dejar a los pacientes ninguna solución de mantenimiento cuando nosotros vamos a dormir y después nos levantamos sin ninguna solución de mantenimiento en nuestra cama. ¿Y por qué los pacientes, cuando nosotros le pasamos fluidos, como que no responde? Y es porque hay dos volúmenes, el volumen sanguíneo estresado y el volumen sanguíneo no estresado. Este volumen sanguíneo estresado es el que participa en los números hemodinámicos. Pero hay un volumen que es el volumen no estresado, en donde se caracteriza por la sangre que está estancado en las venas. Entonces muchas veces hay venodilatación, pasamos fluido y como que la presión no mejora y es porque está estancado en la circulación venosa. Si nosotros utilizamos un enfoque no tan liberal, sino más bien de tipo restrictivo, o sea, no provocar balances positivos en forma innecesaria, quizás muchas de los malos resultados se puede reflejar y se puede corregir, como por ejemplo este estudio clásico de Brigitte Brandstrup. Esta publicación comparó
el régimen restrictivo versus el régimen liberal. Y básicamente porque cuando hay un régimen liberal podría causar edema de asas intestinales y eventualmente eso aumenta la probabilidad de fuga en alguno de esos puntos de anastomosis. ¿Qué fue lo que encontraron Brandstrom y colegas? Ellos compararon el grupo restrictivo con el grupo estándar, que es de fluidoterapia liberal, y observé que fuga de anastomosis menos en el grupo restrictivo. Edema pulmonar, por supuesto, menos en el grupo restrictivo. Y uno pensaría, si restringimos fluido, entonces vamos a tener el problema de que el riñón se va a dañar. Pues no, daño renal, vean que hubo menos casos de daño renal que haya ameritado de soporte renal en el grupo restrictivo. ¿Por qué? Porque si hay una fuga de anastomosis en fluidoterapia masiva, entonces esta fuga de anastomosis es la que va a causar sepsis y daño del riñón. Esta es la razón por la que el régimen restrictivo puede mejorar los resultados. Ahora, la pregunta del millón es, ¿por qué? ¿Por qué el edema se asocia con mayor riesgo de fuga de anastomosis? Esto se puede entender por la ley de Fick. Vemos acá que entre célula y célula hay una gran cantidad de vasos capilares y la distancia intercapilar es de 80 micrómetros. Ahora, cuando hay edema tisular, entonces esta distancia intercapilar se duplica. Si se duplica, causa un fenómeno que se llama isquemia por disperfusión. ¿Qué es eso de isquemia por disperfusión? Entonces, la ley de Fick, que habla que la difusión está dada por esta fórmula: gradiente de concentración, área de superficie y la solubilidad. Y aquí está el factor, el grosor. Cuando se engrosan los tejidos, entonces la distancia que tiene que recorrer para difundir tanto de los nutrientes como de los productos de desecho se incrementa. Si se duplica, entonces vamos a tener una isquemia por disperfusión, que es el paciente que tiene signos vitales perfectos, pero a los 4 o 5 días una fuga de anastomosis. Entonces el concepto que tenemos que llevar es que si un paciente se engorda, entre comillas, más de 10% de peso corporal, se asocia con mayor mortalidad. O sea, un paciente que entró con 70 kilos y ahora está pesando 77 kilos, son 7 kilos de líquido de más, y esto se asocia con mayor mortalidad. Entonces, el concepto que tenemos que llevar es, hay que ser muy exhaustivo para tratar de mantener el balance cero. No que quede con balance negativo, balance cero, tanto de agua como de sal. Y acá enfatizar no solo agua, sino también la sal. Hay que ver también el balance de sal. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros logramos mantener la hemodinamia y mantenemos la perfusión, pero a cambio tenemos un balance neto muy positivo de cloruro de sodio. Entonces, el otro punto es, ¿qué debemos escoger? ¿Coloide o cristaloide? Porque los coloides son expansores con volúmenes más pequeños, logra sostener el volumen intravascular con mayor eficacia. Pues se ha estudiado también coloide versus cristaloide. Digamos, el dilema es, en lugar de coloide, perdón, en lugar de cristaloide, ¿qué tal si nosotros le damos coloide o una mezcla de coloide con cristaloides? Pues en este estudio, en el estudio de Crystal, ellos, los autores, encontraron de que a 30 días de randomización, la curva de Kaplan-Meier de muerte acumulada entre el grupo de coloide y cristaloide, vemos de que prácticamente es un calco con una ligera diferencia a favor de los coloides, pero esta diferencia no fue estadísticamente significativa. Así es que el uso de coloide no cambia los números. Y muchas veces somos como muy exhaustivos en revisar los balances, digamos, la suma y resta de los ingresos y egresos, y al final tenemos un bonito número que dice balance más 1333. Pero siendo honesto, todas estas cifras son muy bateadas. Y ahora incluso en el EDUS hay una página, usted entra a enfermería, busca ingresos, ingesta y excreta, y viene todo muy bonito, hasta con hora y aquí qué tipo de fluido ha entrado o ha salido. Y al final deja un bonito número acá, dice total y el total de 24 horas y el balance de 24 horas. Pero realmente esta información es confiable o es la suma de bateo más bateo más bateo. Entonces, luego de varios días, hay paciente que tiene
un arrastre negativo y usted ve que está completamente edematoso. Entonces, eso implica de que nosotros después de varios días ya no debemos confiar en la hoja de fluido, sino hay que revisar y examinar al paciente. Examinar al paciente. Examinar al paciente significa de que si la meta es que el paciente no tenga balances persistentemente positivos, hay que ver en qué momento buscamos que el balance ahora se vuelva negativo, porque un balance negativo se ha asociado con mejor resultado en paciente que tiene lesión pulmonar y aquellos que tengan aumento de presión intraabdominal. Y esto ha sido estudiado formulando el esquema de tratamiento PAL. ¿Qué significa PAL? La estrategia PAL. La estrategia PAL fue a partir de un ensayo en donde se aplicó el grupo control contra el grupo PAL. PAL significa PIB, uso de PIB, uso de albúmina y uso de LASIK. Uso de PIB ¿para qué? Para contrarrestar la hipertensión intraabdominal y para reclutar mejor los alvéolos, utilizando pequeños volúmenes de albúmina hiperoncótica y removiendo el exceso con LASIK o ultrafiltración. Entonces, en pacientes de cirugía abdominal con aumento de presión intraabdominal, el uso de pequeña dosis de PIB puede mejorar significativamente los resultados sin comprometer mucho lo que es la presión intraabdominal. Y no olvidar de que utilizando furosemida podemos desematizar los tejidos, el epiplón, las asas intestinales, la grasa, músculo, etc. Y el componente L de LASIK consiste en poner 60 miligramos, o sea, 3 ampollas de LASIK-STAT y 60 miligramos por hora por 4 horas. Son como 3 ampollas por hora por 4 horas, infusión continua. Y luego 5 a 10 miligramos por hora, que estamos hablando de aproximadamente una ampolla cada 2 horas. Y siempre viendo el estatus hemodinámico. Nosotros aplicamos el esquema de PAL en algunos pacientes. Por ejemplo, esta paciente claramente tiene un edema agudo de pulmón. Y cuando la examinamos, aquí la paciente sentada y tiene ingurgitación yugular. Hora de aplicarle el protocolo de PAL, o sea, la secadora. Empezamos a ponerle furosemida, bolo y luego infusión. Y al cabo de 2 días tuvo un balance de menos 4200. ¿Qué pasó con esta paciente? Observe que ahora ya no tiene ingurgitación yugular. Ya no tiene ingurgitación yugular. Y la evolución fue muy satisfactoria luego de aplicarle la estrategia de PAL. Pero aquí es importante ubicar al paciente si se encuentra hipervolémico, congestivo o más bien que está hipovolémico. No puede ser este tipo de indicaciones. Por ejemplo, dice, primero no es suero fisiológico, pero le puso 1 litro de STAT a chorro y después una ampolla de LASIK. Entonces aquí claramente se ve que no hay una claridad con respecto al estatus circulatorio de este paciente. Y en algunos casos, cuando la furosemida ya no es efectivo, por ejemplo, paciente que ha tenido disfunción renal, por ejemplo, claramente aquí, una creatinina de 17, ese paciente no va a orinar con furosemida. Entonces, en estos casos hay que recurrir a terapia de soporte renal. En este caso, este sí es una medida muy efectiva, pero ya habría que hospitalizar al paciente o trasladarlo a una unidad de cuidados intensivos. Y cuando se aplica el enfoque PAL, o sea, PIP, albúmina hiperoncótica y LASIK, se ve que hay mejor sobrevida en el grupo de PAL y también menos días de ventilación mecánica en el grupo de PAL. Bueno, ya para ir terminando, algunos pasos para que nosotros podamos atiempar la toma de decisión en fluidoterapia. Y es la estrategia o el protocolo de ROSE. ROSE significa R de resucitación, O de optimización, S de estabilización y E de evacuación. Esta es quizás la letra más olvidada, la evacuación, como una rosa que va siendo frondosa y después se va secando. Entonces, en la fase de ROSE, la primera letra, la R, es la fase de resucitación, que es cuando agarramos al paciente inestable, le damos bolos y en esta fase invariablemente va a tener un balance positivo. Pero esto, sin embargo, no significa de que debemos aplicar esos protocolos de fluidoterapia masiva como la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, que recomendaba 30 cc en la primera hora. Muchos de esos pacientes ya desde la primera hora ya salen encharcados. Entonces, olvidarnos de las
de las recomendaciones de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis. La siguiente letra de Rose, la O de optimización. O sea, cuando ya el paciente ya se le corrigió la hipovolemia, pero todavía tiene inestabilidad hemodinámica. Entonces aquí aplicamos otro concepto, mnemotecnia de Troll. Troll es tipo de solución, velocidad de infusión, cuáles son los límites y establecer los objetivos. Entonces hay que revisar si todo esto se está cumpliendo para pasar luego a la fase de estabilización que suele presentarse generalmente a partir del segundo día. En esta fase de estabilización debemos buscar balance neutro o ligeramente negativo, porque el primer día y hasta el segundo día el paciente pudo haber tenido un balance significativamente positivo. Y la última es la fase de evacuación. Esta es la que no se nos debe de olvidar. Es la analogía de cuando usted termina con la cirugía, no se olvide mandar al paciente a quitarle los puntos después de la cicatrización. Remover el exceso de fluido. Si el paciente tiene una buena función renal y está orinando espontáneamente, bienvenido. Si no, entonces hay que aplicarle diurético o aplicarle ultrafiltración mediante terapia de soporte renal. Bueno, ya para terminar, ¿cuáles son los mensajes para llevar a casa? Cuando hablamos de fluidos, recordemos de que son 4 las D de la fluidoterapia, que es una droga, o sea, ¿cuál tipo de fluido? La dosis, ¿cuánta cantidad? Duración, o sea, ¿por cuánto tiempo? Y de escalación, que es cuándo parar. Esas son las 4 preguntas básicas para empezar a acostumbrar al cerebro a pensar de que lo que estamos prescribiendo son medicamentos. Y la estrategia de Rose, resucitación, optimización, estabilización y evacuación. Aquí viene todo detallado en esta tabla. Es la estrategia de Rose. En el artículo viene muy explicativo. Y también otro mensaje es evitar el daño inducido por la fluidoterapia. Esta escena, me imagino que algunos de los cirujanos de más kilometraje han visto. Dichosamente en la actualidad ya no vemos esto. Por lo menos esto tengo un par de años que ya no veo este tipo de escena, pero hace poco más de una década era bastante común, las famosas suturas de retención. Y como decía Séneca, lo innecesario, aunque cueste un céntimo, es caro. Si la fluidoterapia en sí es barata, pero si el paciente no lo necesita, es caro. Y eso caro significa efectos secundarios. Y obviamente tampoco aplicar esa estrategia ahora, el extremista de una restricción. Eso tampoco, porque la restricción excesiva también causa daño renal. O sea, el llamado a la acción es que debemos dar el fluido correcto, a la dosis correcta, al paciente correcto y en el tiempo correcto.